Esta noche estamos felices de poder comenzar o continuar. En la mañana tuvimos una introducción, pero hoy tenemos el gozo de comenzar juntos una faena, un viaje. Vamos a repetir la historia del antiguo pueblo de Dios, cuando estando en medio de las tinieblas, de la oscuridad, de la esclavitud, de la opresión, fue liberado por Dios, llevado a través de un desierto hasta llegar finalmente a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Pero vamos a recrear ese viaje, esas jornadas, día tras día, noche tras noche. Vamos a estar juntos descubriendo cosas impresionantes. Una de las cosas impresionantes que vamos a descubrir juntos es que, tal como ocurrió ese viaje, esa liberación en aquel tiempo, esa historia fue escrita para nuestro beneficio, porque tal como pasó en aquella ocasión, es lo que va a pasar en estos últimos días en el planeta Tierra. Las historias que aparecen en la Biblia no son para entretener a los niños, aunque de hecho las usamos para calmarlos, para que canten coritos y canten cosas muy bonitas, pero las historias de la Biblia aparecen en la Escritura con un gran propósito, que nosotros aprendamos cómo prepararnos para esos días finales. De modo que vamos a ir una secuencia. Vamos a comenzar desde el pueblo en Egipto, esclavos, y vamos a ir día por día lo que fue pasando con ellos, y vamos haciendo unas comparaciones extraordinarias que nos vamos a gozar en el estudio de la palabra de Dios. Pero realmente que para estas cosas nadie es suficiente, y solamente estos temas van a tener valor en la medida en que el Espíritu Santo tome los conceptos y los fije en nuestros cerebros. Si el Espíritu Santo no hace ese trabajo, yo no lo puedo hacer. Realmente que necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, tanto a mí para explicar, como a todos, incluso me incluyo, para entender. Porque hay cosas que ocurren a veces cuando uno está predicando, aunque uno ha preparado los temas, hay cosas que vienen al cerebro que uno ni las había pensado, pero vienen directamente de Dios. Incluso en muchos de mis temas he dicho cosas que jamás en mi vida había pensado, y cuando termino el tema ya estoy en shock. ¿Cómo es esto? Increíble. Y uno lo constata al repasarlo, solamente Dios pudo haber dicho eso. De modo que yo les voy a invitar para que ahí donde están sentados en este momento, tengamos una palabra de oración. Vamos a pedir al Espíritu Santo que tome el control de todos nosotros aquí esta noche, que Él se manifieste en este lugar. Oremos. Señor, ha llegado el momento de comenzar a recrear, a repasar este maravilloso evento como fue el Éxodo. Y vamos a tomar el Éxodo con la esperanza de aprender y desaprender muchas cosas también, de tomar los cuidados necesarios para nosotros no fallar como muchos de este pueblo fallaron. Ayúdanos, Padre, a través de la obra maravillosa de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, toma el control de mis labios, toma el control de mi mente, toma el control de todos los que estamos aquí. Háblanos, háblanos, Espíritu de Dios. Lo rogamos en el santo nombre de Jesús. Amén. Una cosa más, me gustaría que los hermanos que están atrás se vengan hacia adelante. Si dejáramos de la mitad hacia atrás libre, vengan acá a las primeras bancas para que podamos darle espacio a los que van llegando después. Les agradeceríamos si se pasan un poquito más para adelante. En fin, mientras lo hacen, quisiera comenzar con un texto clave. Este texto nos da a nosotros la razón del por qué estos temas. ¿Qué dice el apóstol San Pablo en Romanos 15:4? Tomen mucha nota. Dice, porque las cosas que se escribieron ¿cuándo? Antes. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Estamos notando? Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos algo muy especial. ¿Qué? Esperanza. Esta serie se llama Éxodo, libres al fin. Y a través de las 2 semanas vamos a ver cómo a través de la palabra de Dios, a través de Cristo,
podemos alcanzar toda la libertad que nosotros estamos necesitando. Pero bien, voy a hablarles un detalle más. Los temas están elaborados de cierta manera que nosotros vamos, por ejemplo, a recrear la parte histórica. Esa es la parte más sencilla, la que todos nos conocemos. Los niños se conocen muy bien de memoria la parte histórica. Vamos a repasar cada día una parte histórica, cómo ocurrió en aquel entonces. Pero después de que estudiamos la parte histórica, vamos a estudiar la parte soteriológica. ¿Qué quiere esa palabra? Quiere decir, ¿y eso qué tiene que ver con el plan de salvación? La palabra soteriológica quiere decir del plan de salvación. Entonces vamos a ver cómo esa parte histórica tiene que ver con nosotros en el plan de la salvación de Dios. Y al finalizar el tema, siempre en la última sección de cada tema, estudiaremos la parte escatológica. ¿Qué quiere decir escatológica? Lo que tiene que ver con los últimos días. Entonces vamos a notar algo interesante. Esa historia que se cumplió en el pasado tiene algo que tiene que ver con nosotros hoy, pero también tiene que ver con el futuro. Entonces vamos a estudiar cada tema mirando 3 tiempos: el pasado, el presente y el futuro. ¿Me hago entender entonces lo que vamos a hacer cada vez? Y yo les animo para que ustedes tomen nota, tomen apuntes, no solamente porque cada noche van a hacer preguntas y con base a las preguntas habrán obsequios, pero más que todo tomemos apuntes porque podemos ir construyendo algo precioso en el estudio de la palabra de Dios, y lo que estamos aprendiendo podremos compartirlo con nuestros amigos. Entonces yo les animo que hagamos esto. Entonces vamos a comenzar con la parte histórica. ¿Cómo comenzó esta historia del Éxodo? Esta historia del Éxodo comenzó muchos siglos antes del Éxodo. Cuando digo Éxodo, para mis amigos y mis hermanos, nos estamos refiriendo a la salida del pueblo de Israel de Egipto rumbo a la Canaán terrenal. La historia del Éxodo comenzó siglos antes del Éxodo mismo. Comenzó cuando un día el Señor llamó a un hombre que vivía en Caldea, en un pueblito llamado Ur. Dios llama a un hombre ya en sus años maduros, llamado Abraham, y le dice: Abraham, sal de tu tierra, sal de tu familia, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. Y le dijo además el Señor a Abraham: Abraham, si tú crees en mí, yo te prometo que toda la tierra que tú vas a ver, un día tus hijos la van a heredar. Y Abraham, siendo ya un hombre mayor, salió de su tierra, salió de su familia. En aquellos tiempos, déjenme decirles que en aquellos tiempos los hijos no se iban de la casa, sino que los hijos continuaban con los abuelos. Pero el abuelo era el patriarca, era el jefe máximo, y ahí estaban todos los hijos en torno a la figura del padre y de la madre. La familia siempre andaban como en un clan, nunca se separaban. Y lo que Dios le está pidiendo a Abraham es que se separe de su clan. 90 años, 80 años con su papá, y ahora Dios le pide en una edad madura ya: salga de tu familia, apártate de tu familia, porque yo quiero tener una experiencia extraordinaria contigo. Y bueno, Dios premia a Abraham y Dios le dice: tus hijos heredarán toda la tierra que te voy a mostrar, y tus hijos serán como las estrellas del espacio, o serán como la arena del mar. Un día lo sacó el Señor, una noche lo sacó y le dijo: cuéntame las estrellas. Y Abraham dijo: Señor, no puedo contarlas. Dijo: así será tu descendencia. Y él ya estaba viejito, y a su esposa le había dado la menopausia. Y Abraham dijo: oiga, pero si a mi esposa ya le dio la menopausia, ¿cómo es que voy a tener hijos como la arena del mar? Dios dijo: solamente cree, solamente cree. Y en su vejez, los 2 viejitos tuvieron un hijo llamado Isaac. Y Dios le pidió un día a Abraham: sacrifícame a tu único hijo sobre un altar. Impresionante. Imagínense que uno tenga una noche un sueño, y en el sueño Dios le esté hablando a uno: mañana por la mañana vete a una montaña por allí y sacrifícame al hijo que tú tienes. Eso es cosa de locos, hermanos. Pero como Abraham conocía la voz de Dios, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Después a Isaac le nacieron 2 hijos, Esaú y Jacob. Y con Jacob comienza la historia del pueblo de Israel. Porque este Jacob un día
robándose la bendición de la primogenitura, porque en aquel entonces el hijo mayor heredaba, vamos a decir, el derecho de ser el sacerdote de la familia, el jefe del clan cuando el viejo faltara. El hijo mayor pasaba a ser el jefe de toda la tribu, de todo el clan. Pero además de ser el jefe de la tribu y del clan, era el sacerdote de toda la familia. Pero este muchacho Jacob, que era el menor, le robó la primogenitura a su hermano. Engañó a su papá, que estaba ya bien viejito, cieguito, y se hizo pasar por su hermano mayor. Ustedes conocen esa historia. Después de que se robó la primogenitura, pues Jacob tiene que huir. Y yendo por el camino, porque su hermano lo iba a matar, yendo por el camino se acostó a dormir y vio una escalera en medio del sueño. Y en esa escalera veía que descendían los ángeles del cielo a la tierra y subían, y el hombre se despierta y dice, este lugar es casa de Dios. Era el camino. Y allá tomó una piedra, la ungió, le echó aceite y consagró esa piedra en Betel y dijo, si Dios me prospera, yo le prometo ser fiel, le voy a devolver los diezmos, voy a ser fiel a él. Y efectivamente, él fue fiel. Y un día él regresa a su casa. Pasaron 14, 21 años. Y él decide regresar a su casa. Y él sabía que si regresaba a su casa, su hermano lo iba a estar esperando para matarlo. Y la noche antes del encuentro con su hermano, el hombre pasa un arroyo y se mete en medio de la oscuridad. En ese tiempo no había luces como en las ciudades hoy en día. No era todo oscuro definitivamente en la noche. Y aquella noche alguien lo tocó y toda la noche Jacob estuvo peleando con un ser muy poderoso. Él no sabía que era el ángel de Jehová. Y ya cuando iba a amanecer, el ángel le dijo, suéltame. Y le dijo, no te voy a soltar. Y ahora mucho menos. Cuando me he dado cuenta que eres el ángel de Jehová, no te suelto, le dijo Jacob, hasta que tú no me bendigas. Y sabe, hermano, a veces nosotros oramos y rapidito soltamos al Señor y no persistimos, no insistimos en la oración. Y nos privamos de muchas bendiciones por no ser persistentes en la oración. Entonces el ángel, ahí agarrado con Jacob, le dice, ¿cómo te llamas tú? Él sabía cómo se llamaba. Dijo, yo me llamo tramposo. Pues que eso quiere decir Jacob, me llamo engañador. Dijo, ya no te vas a llamar más engañador, de aquí en adelante te vas a llamar el que luchó con Dios y venció. Te llamarás Israel. Y le cambiaron el nombre a Jacob. Y ahí está Israel. Ahora ya no es Jacob, ahora se llama Israel. E Israel llega a ser el padre de 12 patriarcas. Pero como en todas las buenas familias que existen por allí, en la familia siempre habían problemas. Pero el problema grande en la familia de Israel era que entre los 11 hermanos hasta esa fecha no se llevaban bien. Los 11 hermanos, 10, los mayores eran malos, terribles. Pero el menor, José, era como el amor de ese papá. Y ese papá, Israel, amaba demasiado al muchacho, le compraba trajes bonitos y los otros hermanos mayores más viejos tenían celos. Y un día los hermanos dijeron, hasta aquí llegaste. Un día que el papá no estaba cerca, agarraron al muchacho, lo querían matar, pero hay uno que intercedió por él. En fin, para hacerse la más cortita, este muchacho José fue vendido. Y se lo llevaron en una caravana, unos de las caravanas de los árabes de aquel entonces, vamos a decirles árabes, de esos beduinos. Se lo llevaron y lo vendieron en Egipto. Aquí comenzó la historia realmente del Éxodo. Porque ese muchacho llegó a la tierra de Egipto y llegó, aparentemente encontró un buen trabajo, era indocumentado, no tenía papeles, encontró buen trabajo y resulta que la patrona le puso el ojo al muchacho, imagínense. Y como el muchacho no quiso nada con la patrona le armó un escándalo y al pobre muchacho lo mandaron a la cárcel. Imagínense, indocumentado. Lo habían vendido como un esclavo, sin papá y sin mamá, José metido en una cárcel. Pero de esa cárcel, ese muchacho salió para convertirse en el gobernador de todo Egipto. ¿Cómo les parece? Gobernador de Egipto. Y para ese entonces hubo una hambruna terrible en la tierra
y todos sus hermanos que creyeron que el muchacho se había muerto, quién sabe qué había pasado, deciden ir a la tierra de Egipto a comprar provisiones. ¿Y cuál es su sorpresa tan tremenda que se llevan? Cuando después de algunos viajes descubren que el gobernador de la tierra de Egipto era su hermano menor José. ¿Se imagina el encuentro maravilloso? Yo cada vez que leo la historia de José, cuando se encuentra con sus hermanos y que José comienza a gritar y a llorar y toda la gente está asustada. ¿Qué le pasa al gobernador gritando y llorando? Mandó a sacar a todo el mundo, a los siervos, a todo el mundo, y se quedó encerrado con sus hermanos que no sabían que era su hermano menor. Y comienza a llorar y a gritar, le dice: yo soy José, al que ustedes vendieron. Yo me imagino esos hombres se quedaron petrificados, congelados. Ahora su hermano al que habían vendido era nada más ni nada menos que el gobernador de toda la tierra de Egipto, y tenía poder para matarlos, tenía poder para meterlos en la cárcel, y de hecho a uno de ellos lo metió a la cárcel y le hizo pagar bien caro el asunto. Pero mis hermanos, ahí comienza la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y José le dice: traigan a mi padre. ¿Dónde está mi padre? No, él ya está viejito. Traigan a mi hermano el menor. Tenía otro hermanito, quería verlo, y le dijo: vayan rápido, traigan a mi padre antes de que se muera, traigan a mi hermano. Le trajeron al hermano primero, luego trajeron al padre. ¿Se imaginan el encuentro entre José y su papá el viejito? ¿Se imaginan lo emocionante que fue cuando Israel, que ya pensaba que su hijo había muerto, ahora a sus hijos le dice: no, papá, perdónanos? ¿Se imagina el dolor de sus hijos? O la vergüenza, más bien, no el dolor, la vergüenza de tener que decirle a su padre que lo habían engañado tantos años y que realmente José, su hijo, no había muerto por causa de las fieras, sino que ellos lo habían vendido como un esclavo. ¿Se imagina lo que el padre sintió? ¿Se imagina cómo se sentían los hermanos de José? Pero José les dijo una cosa, le dijo: mire, no se preocupen, no se sientan mal, ustedes me vendieron, pero ustedes no saben que era un plan de Dios, y Dios me trajo a Egipto para ser el salvador de todos ustedes, de toda mi familia. Y ellos entran, vienen a Egipto y se vienen y se establecen, pero como eran pastores, pues simplemente los pastores en la tierra de Egipto eran considerados como gente inmunda, como gente de tercera categoría. De modo que, pero el faraón de Egipto apreciaba a José. Le dijo: busca para tu familia lo mejor de esta tierra. Y él buscó la tierra de Gosén, una tierra en el delta del río Nilo, regada por los brazos de este río, una tierra muy fértil. Y ahí se establecieron, en ese suburbio de la ciudad, de la capital. Ahí se estableció la familia y comenzaron a crecer. Y se comenzaron a multiplicar y no tenían papeles, no tenían documentos, y estaban creciendo mucho y hablaban otro idioma, y el color de la piel era un poco distinta, de modo que los egipcios comenzaron a tener preocupación y dijeron: esta gente nos preocupa, de modo que decidieron, no les hicieron reforma migratoria, sino decidieron oprimirlos. ¿Qué cuento de papeles? Ni que sean ciudadanos egipcios, no. Cualquier parecido con hoy en día es pura coincidencia, hermanos, es mera coincidencia nada más. Decidieron explotar este pueblo. ¿Y saben cuánto tiempo los explotaron? 400 años. Usted se imagina 400 años sin papeles, sin prestaciones, sin sueldos fijos, sin nada, explotados, aborrecidos, despreciados por los dueños de la tierra, sin tener a dónde ir porque no tenían nada. Lo único que medio recordaban los más viejos era que Dios le había prometido a Abraham, su padre, que un día les daría la tierra de Canaán, pero ahorita estaban esclavos en Egipto. ¿Qué iban a hacer ahora ellos? Y dice Génesis 1, 13 y 14, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¿Qué trabajo hacían ellos? Los trabajos de construcción, agricultura y los servicios, limpiar casas. Qué interesante. Y así los tenían oprimidos y los oprimían aún más y peor. Y ese pueblo, hermanos, clamó
ante Dios. Y aparentemente no tenía respuesta. Y fuera de eso, para acabar de completar el asunto, la escritura dice en Éxodo 1:11, pusieron sobre ellos comisarios de tributo, les cobraban los taxes bien altos. O sea, les cobraban taxes, pero no tenían derechos como ciudadanía ni de nada. Les cobraban sus taxes, los molestaban con cargas terribles y los obligaron a edificar no casas, sino que ciudades. Los israelitas edificaron 2 ciudades, la ciudad de Pitón y la ciudad de Ramsés. De ahí viene el famoso Ramsés, uno de los grandes faraones de Egipto, Ramsés, que hoy se conocen sus momias y sus máscaras de oro, el famoso Ramsés. Ellos edificaron las ciudades de los reyes y poderosos de la tierra. Y habló el rey de Egipto. Como veían que estos israelitas se multiplicaban, las mujeres eran muy fértiles, ellas tenían que ir a un centro médico para tener sus hijos, tenían unas parteras, que eran la jefe de todo el departamento de parteras de Egipto. El rey dio una orden: cuando nazca el bebé, mírenle el sexo, si es niña, déjenla vivir, pero si es niño, mátenlo en el mismo parto. ¿Se imaginan la opresión que hicieron contra el pobre pueblo de Israel? Fue terrible, hermanos, pero las parteras tuvieron misericordia y no quisieron matar a los niños, de modo que el rey dio otra orden: a los niños que nazcan, por favor, entren casa por casa, saquen a los niños y échenselos a los cocodrilos en el río Nilo. Terrible lo que ese pueblo estaba sufriendo. El pueblo a quien Dios le había prometido que les iba a dar la tierra de Canaán por herencia, ahora llevan 400 años en la más salvaje esclavitud. Y dice Éxodo 2:23, aconteció que después de muchos días se murió ese rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y escuchen, subió el clamor a los oídos de Dios por causa de la servidumbre de ellos. Y dice la escritura, oyó Dios el gemido de ellos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y Dios entonces decide liberarlos. ¿Y a quién utiliza? Utiliza a uno que pudo haber sido Tutmosis III o Tutmosis II. Ese se llamaba Moisés, pero muchos arqueólogos o expertos dicen que su nombre está relacionado con los famosos Tutmoses, los faraones de Egipto. Él había sido adoptado por la hija del faraón. Este muchacho Moisés o Tutmoses, algunos le decían, fue preparado y educado, aunque era hijo de hebreos, lo adoptaron en la corte del faraón y lo estuvieron preparando para ser el futuro Tutmoses. Pudo haber sido Tutmoses III. Pero un día este muchacho, cuando supo de su destino y el propósito divino, rehusó ser Tutmosis III. Por eso hoy no vemos la momia de Moisés en uno de los museos de Egipto o del mundo. Él no fue Tutmosis III, renunció a ser Tutmosis III para convertirse en el libertador del pueblo de Dios. Y un día, después de que escapó de Egipto porque lo iban a matar, estando cuidando las ovejas de su suegro, tuvo una tremenda visión. ¿Y qué fue lo que vio? Dice la Biblia en Éxodo 3:2 que se le apareció el ángel del Jehová, del Eterno, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, Moisés miró que la zarza ardía en fuego, pero no se consumía. De modo que Moisés dice, iré yo ahora y veré esta grande visión y por qué causa la zarza no se quema. Y cuando se iba a acercar, Dios le habló en medio de la zarza. ¿Y qué le dijo? Moisés, Moisés, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque donde tú estás parado, tierra santa es. La tierra es santa solamente porque Dios está presente, pero era tierra común y corriente, pero era santa ahora porque ahí está la presencia de Dios. Es increíble como un Dios que es fuego consumidor no destruye la zarza. Ahí sacamos lecciones tremendas. La zarza es la planta más fea, la más insignificante. Nadie va a poner una zarza en un jardín, hermanos. La zarza era lo más feo que había. Y esas plantas feas, de mal parecer, horribles,
Dios se manifiesta en algo tan débil y tan feo como una zarza. Y es fuego consumidor y sin embargo no destruye la zarza. Y aquí hay tremendas lecciones, hermanos. Tremendas lecciones. Dios, que es fuego consumidor, está dispuesto a habitar en medio de personas que seamos como la zarza. Humildes, sencillos, aparentemente sin valor para el mundo, no para ser lucidos, pero gente que puede estar en la presencia del Dios mismo. Incluso aquel que es como el cedro se hizo un día zarza para vivir en medio de nosotros. Entonces Dios le dice, mira lo que le dice Dios a Moisés después de que se quitó los zapatos. Y el pobre Moisés se tiró al piso asustado, no quería ni levantar la cabeza, porque está delante de la presencia del ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le dice, mira Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y yo quiero decirte, no hay una sola angustia que tú tengas que Dios no conozca. Y Dios a veces permite que nosotros vivamos un tiempo en una apretura. Al pueblo de Dios le permitió 400 años, hermanos, pero Dios no se olvidó de ellos. A veces a nosotros nos parece que es demasiado tiempo y como que Dios nos ha olvidado, pero quiero decirles, Dios no es sordo a tus clamores. Dios no es sordo a tus angustias. Dios está pendiente y Él sabe hasta dónde permite que tengamos angustias, porque las angustias son como un horno de aflicción. Ustedes saben, por ejemplo, el oro que se saca de la tierra, el oro en bruto, así como está, no funciona. ¿Qué tienen que hacer con el oro en bruto? Tienen que ponerlo en un horno de aflicción, fuego, y después de que lo ponen en el fuego lo que hace es destruir la basura, lo que no sirve, y lo que queda es el oro fino. Nosotros somos oro en bruto en las manos de Dios. Y Dios permite a veces aflicciones, pero simplemente para purificarnos y para hacernos como el oro de Ofir, que era lo más famoso que había, lo más fino. O es como los diamantes en bruto hay que pulirlos y hay que ponerles el esmeril. Y eso duele cuando lo están cortando. A veces nosotros sentimos que estamos como los israelitas, con terribles angustias, tremendos problemas. Tal vez nos sentimos como los israelitas con problemas de papeles, problemas de inmigración, problemas de trabajo, problemas de que nos desprecian, nos discriminan, nos falta el dinero, nos falta absolutamente todo, pero clamemos al Señor. Y yo quiero decirles que Dios está a punto de liberarnos de todo esto. La liberación está muy cerca, está demasiado cerca, hermanos. Dice, yo he descendido a liberarlos de la mano de los egipcios, a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Y el Señor le dice a Moisés, ve por tanto, ve ahora, yo te enviaré a Faraón, a los reyes de la tierra, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Mis hermanos, Moisés se presenta delante del Faraón y le habla al Faraón, pero Faraón rechaza. Y dice, sin embargo, a pesar de los rechazos del Faraón, mañana estudiaremos un poco ese tema, dice Éxodo 12:41, cuando pasaron 430 años, de esos 430, los primeros 30 fueron de hermosura. José estaba vivo, el Faraón que conocía a José estaba vivo, les fue muy bien, tuvieron éxito, pero se murió José, se murió el Faraón y comenzaron los últimos 400 años de esclavitud. Dice la Escritura que cuando se cumplieron los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Dios tiene una fecha, un día que solamente Él conoce. Nosotros llevamos en esta tierra muchos siglos. Los hijos de Dios estamos sufriendo realmente, porque este no es nuestro mundo. Y nos vemos con situaciones muy difíciles. Pero yo quiero decirles, así como el pueblo de Israel tuvo una fecha, Dios sabía la fecha, y en la fecha que Dios dijo, ese día salió, yo quiero decirle, Dios tiene establecida una fecha también. Cuando nuestro gran Moisés, que viene en la nube de los cielos, ese es otro Moisés, Él vendrá y nos sacará de esta tierra, Egipto, de este mundo, y nos llevará a la Canaán prometida. Él tiene una fecha establecida ya. Cuando se cumpla la fecha, que solamente el Padre la conoce, ni siquiera ni el Hijo ni los ángeles saben la fecha, solamente el Padre sabe la fecha,
Dios cumplirá su palabra y vendrá y nos rescatará. Y dice la Biblia en Números 1, 45 y 46, que esa gente que primero llegaron 12 con sus hijos, eran como unos 70, 80, 90. Al cabo de 430 años eran 603.550. O sea, en 4 siglos pasaron de ser 70 o 80, 90, no importa la cantidad, eran poquitos. De 90, vamos a decir de 100. De 100 en 400 años pasaron a ser una población de más de 600.000 habitantes. Estamos hablando solo de los hombres. 600.000 hombres mayores de 20 años que podían empuñar la espada. Un ejército. Por eso la Biblia lo llama las huestes, los ejércitos de Jehová. 600.000 hombres. No estamos contando ni las mujeres. Y realmente las mujeres son más que los hombres, ¿o no? ¿Sí o no? Más mujeres que hombres. No estamos contando las mujeres, no estamos contando los niños, ni estamos contando los viejitos. ¿Cuánta gente creen que era? No eran 600.000, eran millones. Porque póngale otras 600.000 mujeres, cada hombre con su mujer, ya es 1.200.000. Y cada pareja, ¿ustedes creen que tenían como nosotros hoy en día que somos medio flojitos, solo un hijito o 2 hijitos nada más? Entonces, ¿qué creen? ¿Que era así? No. ¿Cuántos hijos tenía cada familia? 10, 15, 20. Entonces estamos hablando, vamos a decir 5. 5 por 600.000 parejas son 3 millones de niños. ¿Y cuántos viejitos eran? Pongámosle otros 600.000 viejitos. Oiga, estamos hablando de 5 millones de personas en 400 años. Por eso los egipcios le tenían miedo a ellos. Usted se imagina que en este país, estoy cambiando de tema y no cuenten lo que voy a decir ahorita. Usted se imagina que en este país en 10 años seamos unos 800 millones de hispanos. ¿Tienen miedo o no tienen miedo? ¿Les preocupa? Porque cada vez se están saliendo de las ciudades y yendo para los pueblitos, porque todos los barrios están inundándolos a los hispanos. Hermanos, eso fue lo que pasó en aquel entonces. Tenían miedo los egipcios. Óigame, 5 millones de hispanos viviendo allá en el suburbio de Gosén. Uy, y andan en todas las ciudades haciendo todos los trabajos. Andan construyendo de jardineros en la agricultura, andan cuidando los animalitos, andan haciendo los trabajos sucios, limpiando todo eso. Andaban metidos por todos los lados, tenían miedo con ellos. Pero mis hermanos, Dios los sacó de ese lugar, porque Dios cumple sus promesas. Dios le prometió a su papá Abraham de que ellos heredarían la tierra, y Dios les cumplió la palabra. Y cuando ellos salieron de Egipto, fue el final de Egipto como nación poderosa, porque el día en que pensaron destruir a los israelitas, todos los ejércitos de Faraón perecieron ahogados en el Mar Rojo. Dios los liberó, hermanos. Fue impresionante. Es cierto, 40 años se demoraron en llegar en un viaje que era más corto. Se demoraron 40 años, pero llegaron finalmente a la tierra de Canaán. Entraron a la tierra de Canaán, dividieron las aguas del río Jordán. Pero aquí viene la cosa terrible. Tristemente, de los 600.000 hombres mayores de 20 años que salieron de Egipto, solo 2 entraron a Canaán. Y 599.998, y agreguemos el otro piquito que había, murieron en el desierto. Esa historia es para nosotros en estas 2 semanas. ¿Cómo evitar cuando vamos rumbo a la verdadera Canaán nosotros? Cuando vamos para la patria celestial, ¿cómo hacemos? ¿Cómo le vamos a hacer para no perecer en el desierto? Esa va a ser la temática estas 2 semanas. ¿Les gusta o no les gusta? Pues hermanos, esa va a ser la temática. Mire lo que Dios dijo con los 600.000 hombres. Le dijo, mire, por lo que ustedes acaban de hacer, ¿qué fue lo que hicieron? No se pierdan los próximos temas. No verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto solamente Caleb, hijo de Jefone, él la verá. Y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Hay que subrayar la última parte. ¿Queremos ir a la Canaán celestial?
¿Queremos ir al cielo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ser como ¿quién? Como Caleb. ¿Cómo fue Caleb? Un hombre que siguió fielmente ¿a quién? Fielmente a Jehová, mis queridos. Pues bien, esa historia que acabamos, un poquito larguita estuvo, pero esa historia que acabamos de contar, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy en día? ¿Será que aprendemos lecciones de lo que pasó en aquel entonces hoy en día? ¿Será, por ejemplo, a ver, comencemos ahí por la primera parte, la esclavitud? ¿Será que nosotros hoy vivimos en un mundo también de esclavitud o no? ¿Esclavitud de qué? ¿Estamos esclavos aquí? Bueno, hay muchos parecidos, algunos tal vez no tienen ni papeles. Tal vez muchos de nosotros, cuando yo vine a este país, hermanos, yo estuve limpiando baños. Y yo no me avergüenzo de eso. Me tocó limpiar baños incluso, porque yo no vine de una vez como pastor. Pasó un tiempo, pasó 1 año y medio, 2 años para llegar a ser pastor de una de las iglesias aquí. Pero mientras tanto, colportaba, trabajaba, vendía libros, y para acabar de redondear, porque con una familia éramos 4, no éramos como los israelitas que tenían 10 y 20, no, éramos solo 4 y nos la veíamos bien difícil. ¿Ustedes se imaginan uno vendiendo libros en medio de una nevada en Chicago? Era duro. Entonces, ¿qué? Pues limpiar baños en la universidad y en la mañana irme a lijar las tapas de los carros, a lijar latas de carros para que después las prepararan y le hicieran más cosas. Oiga, hermano, yo me miraba mis manos y decía, ¿cómo yo estoy aquí metido en esto? ¿Cómo vine a parar a este país? Y hay mucha gente que ha venido a este país, hermanos, y las ha visto terribles, terribles. Los abusos, la maldad, han sido víctimas, muchos han sido robados, estafados, secuestrados, cruzando algunos la frontera, los han matado, les han robado de todo. Claro, no todos han venido así. Hay mucha gente que viene en otra condición. Yo vine con mi visa, pero aún así, hermanos, yo sé que vivimos en una cultura distinta, en situaciones distintas. Estamos viviendo tal vez en una época difícil, donde el país se ha puesto difícil, está bien. Pero hermanos, lo que pasó en aquel entonces tiene mucho que ver con nosotros hoy en día. ¿Cómo comenzó el pueblo de Israel realmente? Comenzó cuando José, la historia del Éxodo comienza con la venta de José a los egipcios, ¿o no? Ahí comenzó. José fue vendido como esclavo y fue a parar a la tierra de Egipto. Ahí comienza la historia que recontaremos en estas 2 semanas. Fue vendido por sus hermanos. Dice la Biblia en Génesis 37:28 que fue vendido por 20 piezas de plata. Ellos no sabían que estaban vendiendo a su propio Salvador, ¿o no? ¿Qué llegó a ser José para su familia? ¿Fue el Salvador de su familia o no? Claro, vendieron a su Salvador, no sabían que era su Salvador y lo vendieron. Y mis hermanos, siglos después, a otro, ya no José, sino llamado Jesús, también lo vendieron, no por 20 piezas de plata, sino por 30 piezas de plata. Y solamente a los esclavos se vendían. El mismo Señor Jesús fue vendido por sus hermanos, ¿o no? Por sus discípulos, fue vendido por uno de ellos, por 30 piezas de plata, sin saber que estaba vendiendo al Salvador del mundo. No el Salvador de la familia, este era el Salvador ¿de quién? De todo el mundo. Cuando José tiene su reencuentro con sus hermanos, note lo que les dijo. Ahora, ¿qué tal si yo cambio el nombre de José y pongo Jesús? ¿Qué tal? ¿Quieren que leamos el versículo haciendo de cuenta que es Jesús el que está hablando o no? ¿Quieren? A ver cómo suena. Entonces, no vamos a decir José, vamos a decir Jesús. Ahora pues Jesús les dice a sus hermanos, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿A qué vino Jesús a esta tierra? ¿Para darnos vida o no? Vino para preservar nuestras vidas. Y sigue diciendo José, Dios me envió delante de vosotros para que vosotros sobreviváis, para daros vida por medio de una gran liberación. ¿Qué dice Jesús?
He venido a esta tierra para daros ¿qué? Vida eterna y para daros una gran liberación. Así como el pueblo de Israel encontró liberación en José, yo tengo que decirles hoy, hermanos, que solamente nosotros hoy podemos tener liberación en Cristo Jesús. Podemos ser libres al fin solamente en Cristo Jesús. No hay libertad fuera de Cristo Jesús. Dice en Mateo 1:21 que Jesús efectivamente cuando vino a este mundo se llamó con ese nombre. ¿Y qué quiere decir Jesús? Y llamará su nombre Jesús, dijo el ángel, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, hoy en día la raza humana está en una esclavitud peor que la que vivía el pueblo de Israel en aquellos entonces. Hoy, en un mundo como este, donde hay más comodidad, donde tenemos de todo, donde estamos más cómodos, donde la gente de pronto vive un poco más gracias a los avances científicos y todo eso, hoy vivimos en medio de una esclavitud muy terrible. Pero hermanos, el gran Rey de los cielos, el Hijo consentido, el Hijo único de Dios, como el José de la historia, se salió de la casa de su padre, fue vendido en una tierra extraña y se convirtió en el Salvador de la gente. Jesús, el Hijo de Dios, el de la túnica de colores, Jesús, el Hijo único de Dios, voluntariamente se vino a esta tierra para estar en medio de nosotros y para darnos libertad. Dice en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Él dice, lo que está diciendo es, ¿sabe qué? Piensen como Jesús pensaba. Piensen como Jesús pensaba. ¿Y cómo pensaba Jesús? Dice la Biblia, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, teniendo una túnica de colores, siendo el Hijo único del Padre Celestial, viviendo en el palacio celestial, ¿qué hizo? Siendo el único Hijo de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa de qué aferrarse, sino que, ¿qué dice la Biblia? Se despojó a sí mismo. Tomó la forma de ¿qué? De siervo. Resulta que la palabra siervo en el idioma griego se dice doulos. Y la palabra doulos quiere decir ¿qué? Esclavo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Siendo el Hijo del gran Rey del universo, voluntariamente se hizo esclavo. En el caso de José fue al contrario. José, siendo el hijo consentido de su padre, fue vendido en contra de su voluntad. En el caso de Jesús, voluntariamente él tomó la posición de esclavo. Esa es la gran diferencia entre José y el Señor Jesús. Y dice, y más aún, dice San Pablo, hallándose en la condición de hombre que hizo Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y gracias a lo que Cristo Jesús hizo, eso de, a veces pensamos que lo que Cristo hizo fue morir en la cruz. No, hermanos, algo grande, tan grande como lo que hizo en la cruz y quizás mayor, yo pensándolo bien es hasta mayor. El descender de su trono y hacerse hombre, eso fue peor que morir en una cruz, hermanos. Eso fue más terrible. El hacerse hombre, vivir entre nosotros como un siervo, fue la mayor humillación que él pudo haber tenido en toda su vida. Todo lo que le pasó en la cruz, que lo escupieron, que lo bofetearon, todo eso es suave comparado con la gran humillación de él, el solo hecho de verse hombre. Es la más grande de todas las humillaciones. ¿Hacerse qué? Hombre. Fue lo peor, fue lo más terrible, despojarse de sí mismo. Pero Jesús se hace hombre, vive entre nosotros para liberarnos de una esclavitud peor que la que tenían los israelitas, la esclavitud del pecado. Los israelitas duraron 400 años esclavos, pero nosotros, hermanos, la humanidad lleva 100,000 años de esclavitud. ¿Más todavía o no? 15 veces más. Son 100,000 años de esclavitud y Cristo viene para decirnos, ustedes pueden ser libres en mí. Cristo nos dice, yo vine para liberarlos de la esclavitud del pecado. Dice Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados y ¿qué?
que éramos esclavos. Entonces hay una esclavitud peor que la esclavitud física, y es la esclavitud espiritual, es la esclavitud del pecado. Miles y miles de personas se andan perdiendo porque son esclavos de los vicios, de las drogas, del pecado, esclavos de la maldad, esclavos de todo. Es la peor esclavitud, la esclavitud del pecado. Y dice el San Pablo, a Tito le dijo, nosotros éramos esclavos de las concupiscencias, esclavos de deleites diversos, vivíamos en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso es un ser esclavo. Si tú, mi querido amigo y hermano, estás viviendo en un momento en donde tú andas haciendo malicia, aborreciendo a la gente, aborreciéndose unos a otros, andas en los deleites más que en las cosas de Dios, estás esclavo. Eso es una esclavitud. Aunque andes libre por la calle, estás esclavo. Incluso una persona privada de su libertad en una cárcel, puede ser más libre que muchos de nosotros, porque han encontrado a Cristo tal vez encerrados en una cárcel. Y muchos andan libres, pero andan esclavos, peor, una esclavitud peor. Mire lo que dice el apóstol San Pablo en Gálatas 5:19. Hermano, mire los barrotes, las rejas del mundo moderno. Mire lo que nos mantiene esclavos, engrillados con grillos en esta tierra. ¿Qué cosas? Adulterio, fornicaciones, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos. ¿No les parece que eso es una prisión? ¿No les parece que eso es una esclavitud? Muchos son esclavos de estas cosas y no hallan cómo salir. Lo más triste, no hallan liberación. Han intentado miles de medios, van a consejeros, van a psicólogos, van a donde pastores, van a programas especiales para liberarse de estos problemas y no encuentran libertad. Y no solamente esos problemas, dice Gálatas 5, 20 y 21, celos, hermanos, imagina una persona celosa. ¿No les parece peor que una esclavitud? El celoso no es feliz, no puede ser feliz. Y dice no solamente los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías. Las orgías son fiestas donde abunda el licor y el sexo. Esas son las orgías. Y hay gente que anda en eso y aparentemente se siente feliz 1 hora, 2 horas, pero cuando regresa a la realidad está peor. No hallan cómo ser liberados de todas estas cosas. A él le pasa lo que le pasaba al hombre de Romanos 7:19. Este hombre decía, porque no hago el bien que yo quiero, sino que aquí que el mal que no quiero, eso hago. Yo quisiera hacer lo bueno, yo quisiera hacer lo correcto, quisiera ser un mejor esposo, quisiera ser una mejor madre, quisiera ser un mejor hijo, quisiera ser un mejor ciudadano, pero quiero, pero no puedo. ¿Qué hago? Yo quisiera, pero no puedo. ¿No les parece una esclavitud eso? Es terrible. La peor esclavitud es querer ser algo bueno y no poder. Y no poderlo. Está uno maniatado, amarrado, no haya que hacer, encadenado. Y por eso en Romanos 7:24, la persona que quisiera hacer lo bueno y no puedo, termina diciendo qué cosa, miserable de mí. Muchos andan viviendo vidas miserables, muy miserables, sufren demasiado, sobreviven solamente porque toca sobrevivir, llevan las cargas porque toca que llevarlas, pero están amarrados, esclavizados a situaciones. A veces piensan que su problema es el marido o la mujer o los hijos que le tocaron, o los padres que le tocaron, y andan así esclavizados. Pero el problema no es la gente, el problema no es cambiarse de marido, ni cambiarse de mujer, ni cambiarse de vecindario. El problema es otro. ¿Cuál es el problema? El problema está adentro, en el corazón del ser humano. Es la peor esclavitud que existe, la esclavitud del pecado. De eso es difícil. ¿Y cómo podrá uno liberarse? Noten la palabra angustiosa que dice aquí, miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Dónde está mi Moisés? ¿Dónde está mi Salvador? ¿Dónde está aquel, el único que me puede liberar de todos mis terrores, de todos mis temores? Terrible lo que pasó esta semana con esas 3, 4 muchachas allá que estaban presas por 10 años. Un hombre las tenía encerradas y abusó de ellas. Una de ellas decía, tuve 5 partos y 5 pérdidas.
El hombre fue un abusador terrible. ¿Usted sabe lo que es estar una niña de 10 años, una chica de 16 años, encerrada por 10 años sin tener libertad? ¿Saben qué, hermanos? Lo peor es la esclavitud del vicio, de la degradación y del mal. Y yo creo que estas personas algún día quisieron hacer lo bueno, pero no pudieron. Entonces ahí está lo que dice San Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de esta esclavitud, de este pecado, de esta degradación que hay en mí? ¿Quién me librará? Pero yo les tengo buenas noticias, hermanos. 400 años de esclavitud terminaron un día, ¿o no? Terminaron. Dios actuó y Dios quiere actuar en tu vida. Y por eso dice Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. No hay verdadera libertad fuera de Cristo Jesús. Tú puedes estar muy contento, vivir muy bien, tener tu dinerito y todo, pero igual no tienes la alegría y la paz que deberías tener si estuvieras en Cristo Jesús. Y sigue diciendo San Pablo, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la solución para nuestras cadenas, para lo que nos tiene atado, para mi vicio secreto, mi problema interno que no lo sabe mi esposa, no lo sabe mi esposo, no lo sabe mi hijo, mi hija, mi familia? Es algo que arrastro. Alguien dice, ¿no? ¿Cómo me libero de este mal que tengo en mí? La respuesta es ¿quién? Es Cristo Jesús. Hermanos, nadie ha caído tan bajo que no pueda ser alcanzado por el brazo amoroso del Salvador. Nadie ha cometido un pecado tan grave que no pueda ser alcanzado por el Señor. Como aquel hombre que iba yo en un taxi con él en una de mis campañas en Colombia. Iba yo rumbo a la iglesia donde iba a tener el tema y el taxista se enteró que era un evangelista, era un predicador, y el taxista me dice, oiga, señor pastor, ¿usted cree que Dios perdona todos los pecados? Y yo, bueno, sí, yo creo que sí. Digo, yo no creo, me dice, yo no creo. ¿Por qué? Me dice, ¿ves todo esto? Empezó a mostrarme, antes era un campo, era una finca, aquí una hacienda, y ahora están construyendo. ¿Sabe quién era dueño de todo esto? Mi cuñado. ¿Cómo? Y sí, ¿qué pasó? Mi cuñado está en la cárcel. ¿Y por qué está en la cárcel? Me dijo, porque violó a su propia hija de 3 años. ¿Se imaginan eso? Un papá violando a su propia hijita de 3 años. Y me dice, pastor, ¿usted cree que eso tiene perdón de Dios? Déjenme decirles que en ese entonces tenía a mi niña pequeña. Y yo pensé solamente en mi hija. Dios mío, me horroricé. Y yo pasé saliva. Tomé aire. Y le dije, yo creo que sí tiene perdón de Dios. Porque nadie ha caído tan bajo que no pueda ser alcanzado por el Señor. No importa cuán horrible haya sido tu pecado, no importa cuán baja haya sido tu caída, no importa lo que tú hayas hecho, sí tenemos liberación en Cristo Jesús. Podemos ser libres en Cristo Jesús. Dice Romanos 6, 17 y 18, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos ¿de qué? Del pecado. Esa es la peor esclavitud. La gente se quejaba de los 400 años de esclavitud porque trabajaban y no les pagaban, porque aguantaban hambre. Eso es más soportable que una esclavitud del pecado, hermanos. Porque al fin y al cabo uno se muere de hambre, pero se murió de hambre. Pero una persona que está con un pecado terrible que lo está destruyendo, no basta morirse en esta vida. Esa persona tiene que morir una segunda muerte, pero de eso no vamos a hablar precisamente ahora. Yo quiero ir terminando diciendo lo siguiente. Gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que nos están transmitiendo. Esto que les estamos enseñando, hermanos, o repasando, produce liberación en nosotros. Yo les digo, hermanos, solamente hay liberación en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, como dice Romanos 6, 18, somos libertados del pecado y llegamos a ser siervos de la justicia. Cambiamos la esclavitud. Dejamos de ser siervos del pecado para convertirnos en siervos del Señor. Pero hermano, ser siervo del Señor es una maravilla muy grande, ¿o no? Esa es una maravilla muy grande. ¿Por qué no cambiar de amo? Teníamos otro amo, el demonio,
el amo del vicio, el amo del pecado. ¿Por qué no cambiamos de amo y escogemos a Dios como nuestro amo? En la parte final de nuestro tema vamos a hablar de la parte escatológica. ¿Qué quiere decir escatológico? En el futuro, lo que viene, lo que se nos viene encima. Hermanos, ¿qué es lo que se nos viene encima? Tomen nota. ¿Cuántos eran los hombres mayores de 20 años que salieron de Egipto? 603,000. ¿Cuántos entraron? 2. Y eso que iban con Dios todos los días. Solo 2. Todos comieron maná y solo 2 entraron. Solo 2 se salvaron. Todos recibieron bendiciones de Dios, pero solamente 2 se salvaron. Todos cantaban los mismos cantos de alabanza a Dios, pero solo 2 se salvaron. ¿Qué lección tenemos? No basta ser miembro de una iglesia. No basta caminar con el pueblo de Dios. Hay que ser mucho más que religiosos. Hay que ser comprometidos con Dios. Hay que ser espirituales. Otra lección más. El Señor, hablando de los días finales, dijo que va a ser como los días de Noé. Cuando Noé construyó el arca, hermanos, la Escritura dice que en los días de Noé, mientras preparaba el arca, solo 8 personas se salvaron. Y en su tiempo había millones y millones de personas que iban a la iglesia, que adoraban a Dios, y solo 8 se salvaron. Entonces aprendamos la lección. Ellos finalmente, los hijos de los que se murieron en el desierto, entraron a Canaán. Pero aunque llegaron a Canaán, Canaán no satisfizo todo lo que ellos querían. Porque aquí hay otra lección. Tener cosas no es todo en la vida. Tener un buen carro no es todo en la vida. Tener propiedades y casas no es todo en la vida. Esto no lo satisface finalmente a uno. ¿Dónde está el verdadero reposo? Dice la Biblia, si Josué los hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo, un reposo de tipo sabático para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Si creéis en mí, seréis libres. El verdadero reposo es estar en Cristo Jesús, hermanos. No es en tener un buen trabajo, no. Claro, tener un buen trabajo da cierta tranquilidad. No es el dinero, no son las propiedades. Eso no te da reposo realmente, porque entre más gana, más impuestos tienes que pagar, ¿o no? O sea, no hay cómo tener reposo. Pero el verdadero reposo, hermanos, es Cristo Jesús. Porque el que ha entrado en el reposo de Cristo, reposa de sus obras, así como también Dios reposó de sus obras. Procuremos, pues, entrar en ¿cuál reposo? En el de Cristo. Entremos en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Moisés, el libertador del pueblo de Israel, un día fue salvado de las aguas, ¿o no? Porque cuando era un bebé, dieron un decreto, el rey dio un decreto para matar a todos los niños de los israelitas. Niño que nacía, se lo echaban a los cocodrilos. Pero Moisés se salvó y fue salvado de las fauces de los cocodrilos. Moisés fue salvado de las aguas y se convirtió en el libertador de su pueblo. Siglo después, Jesús fue también salvado de las aguas. ¿Por qué? Porque otro rey, Herodes, dio un decreto para matar a todos los niños. ¿Están notando el parecido entre Moisés y Cristo ahora? Hermanos, así como un decreto para matar a los niños en tiempo de Moisés, porque Moisés iba a ser el libertador de ese pueblo, el diablo levantó otro decreto en tiempos de Herodes para matar a todos los niños, porque sabía que Jesús iba a ser el Moisés de nosotros, hermanos, el libertador del pueblo. Y él, hermanos, qué otra curiosidad, qué coincidencia tan tremenda. Cuando José y María descubren, gracias al ángel, de que el niño iba a ser muerto si no escapaban, ¿para dónde escaparon? Oh, ¿y de qué estamos hablando? Estamos hablando de Egipto, ¿no les parecen muchas coincidencias? Y el niño fue a Egipto, y de Egipto salió para venir a liberar a su pueblo. Moisés salió de Egipto para liberar a su pueblo, después regresó para libertar a su pueblo. Hermanos, concluyo, nuestro libertador, nuestro Moisés de los últimos días, el que fue salvado de las aguas, el que fue salvado de la muerte para rescatar a su pueblo, él viene, amén. Él viene para sacarnos de aquí, Él viene para llevarnos a la Canaán celestial. Toda la creación está anhelando ese día
en que toda la tierra, la creación, sea liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos espera? La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero no espere llegar al cielo para disfrutar del cielo. Ya podemos disfrutar el cielo aquí, porque el que está en Cristo está feliz. Nuestro gran Moisés, nuestro gran Salvador, está dispuesto a abrirnos el mar. No existe un problema que Él no pueda eliminar con tal de llevarnos a la Canaán celestial. Yo quiero invitar a Lili para que venga y cante. Y mientras Lili canta, yo quiero hacer una invitación a todos mis hermanos, a nuestros amigos hermanos, porque ustedes no son nuestras visitas, ustedes son nuestros amigos, son nuestros hermanos también. Si alguno de nuestros amigos o alguno de los hermanos está arrastrando un problema, algo que lo tiene como encadenado, y esta noche quiere decir: Señor Jesús, rompe las cadenas. Señor Jesús, libérame de la esclavitud que tengo. Tal vez puede ser un vicio que nadie conoce. Tal vez puede ser una debilidad, un defecto, algo terrible que está dañando la paz tuya, la paz de tu hogar. Si tú quieres ser libre en Cristo Jesús y quieres clamarle al Señor: Señor, libérame. Señor, líbrame. Señor, rescátame. Señor, rompe las cadenas. Mientras ella canta, yo te pido que pases acá, al frente. Seas miembro de la iglesia o de nuestros amigos, yo quiero invitarte a que tú vengas acá. Esta noche es una noche de liberación, hermanos, y vamos a orar por liberación. Vamos a orar para que Dios te libere de aquello que te tiene atado y que no te deja ser feliz. Porque como hemos estudiado, hermanos, yo puedo ser miembro de la iglesia y estar amargado o no. Yo puedo estar en una iglesia y no ser libre todavía. Tener un pecado secreto, algo oculto. Y no necesita ser un pecado grave, simplemente el orgullo, la soberbia. O tal vez estamos pasando por una terrible situación a nivel de familia, de hogar. Tal vez una enfermedad que no nos deja ser libres, felices. Pero tú quieres ser libre en Cristo Jesús. Yo te invito esta noche para que tú vengas acá y para que te consagres al Señor, te reconsagres. Yo mismo estoy pasando aquí con ustedes, porque yo necesito que el Señor siga haciendo su obra de liberación en mí. Vamos a orar en este momento. Vamos a orar. Señor, henos aquí, Padre, delante de ti para decirte gracias, porque cuando estábamos en la oscuridad más abyecta del pecado, en la esclavitud más terrible, tú llegaste a nuestras vidas, Señor, y nosotros nos rendimos a ti y nos liberaste de tantas cosas. Pero, Señor, reconocemos que todavía hay cosas que tenemos acariciando en nuestro corazón que no nos deja ser todo lo que deberíamos ser en tus manos. Padre, si es necesario que nos sigas puliendo con el esmeril, con el fuego de las pruebas, está bien, Señor, pero sálvanos, por favor. Salva nuestros hogares, salva a nuestros hijos, salva nuestras propias vidas, salva nuestras iglesias, sálvanos, Señor. Estamos delante de ti para pedirte, Padre, queremos ser tus siervos, no queremos ser liberados de los problemas, no. Queremos ser siervos tuyos, porque siendo siervos tuyos, todo lo demás será deshecho. Deshace las obras del maligno en nuestras vidas, que Él no tenga parte con nosotros. Queremos, Señor, humildemente delante de ti, Señor, queremos rendirnos ante ti, nuestros planes, nuestras vidas, todo, Señor. Danos el reposo que tanto necesitamos en nuestros corazones. Aquí hay personas, tal vez, Señor, que están arrastrando cadenas silenciosamente, situaciones terribles y difíciles, viviendo en situaciones muy tristes, pero en esta hora estamos aquí para pedirte, Señor Jesús, libéranos. Jesús, rompe las cadenas que nos tienen atados al mundo, a algún vicio, que nos tienen inutilizados, que no nos deja desarrollar todos los dones y maravillas que tú quieres hacer en nuestras vidas. Señor, nos rendimos delante de ti. Como decía el canto, Señor, yo me rindo a ti. Señor, nos rendimos a ti. Libéranos y libera a nuestros hijos, por favor. Libera a nuestros amados. Queremos, como el pueblo de Dios, entrar a la Canaán celestial. No permitas que ni la dureza ni el pecado acariciado impida que entremos a la
patria prometida. Gracias por el mensaje maravilloso de tu palabra. Te suplicamos tu bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.